son las mujeres las que se quejan de que ya no hay hombres. Los hombres no se quejan de que no haya hombres, ¿no? Es algo, creo que es lo que podríamos estar de acuerdo, ¿no? Digamos, ¿algún hombre de la sala tiene alguna pregunta con respecto a dónde están los hombres? Por lo tanto, ¿no? Digamos, como inquietud propia de las mujeres, ¿no? Quizás habría que, como con toda pregunta, interrogar desde dónde se formula esa pregunta. La pregunta respecto de dónde están los hombres y al mismo tiempo la afirmación de que ya no los hay, supone el problema nostálgico de creer que alguna vez los hubo, ¿no? Digamos, esto es, las mujeres preguntan ¿dónde están los hombres? Y los hombres responden, ¿hubo hombres alguna vez? ¿No? ¿Quién es suficientemente hombre? En una reunión de hombres, efectivamente lo que ocurre, ¿no? Hace poco me pasaba que estaba en una reunión con varios médicos, ¿no? Y efectivamente alguien se desmaya, ¿no? Y hay un médico en la sala y efectivamente todos los médicos se dieron vuelta y miraron para otro lado, ¿no? Digamos, un hombre muy incómodamente ocupa el lugar de hombre, ¿no? Muy incómodamente tiene que salir a poner a prueba su potencia, es lo que menos quiere hacer, ¿no? Por lo tanto, esa disconformidad del hombre con el lugar de hombre quizás lo que muestra, o mejor dicho, con seguridad lo que muestra es que el ya no hay hombres no supone que alguna vez los hubo, sino que en realidad siempre fue de alguna manera incómoda la masculinidad, incluso para los propios hombres. Si tiene algún tipo de actualidad la pregunta por la masculinidad, es quizás en el punto en el que el ideal de masculinidad se fue volviendo tan coercitivo para los varones que de alguna manera los varones empezaron como a destituirse de ese lugar, ¿no? A ya no querer ocupar los lugares tradicionales en la seducción, no querer ocupar los lugares tradicionales en el mundo del trabajo y en última instancia la demostración de potencia como tal le queda mucho mejor a las mujeres que a los varones, ¿no? Son las mujeres las que dan gala y dan pruebas por lo general de que no sufren demasiado el conflicto con la impotencia. En última instancia, los varones de nuestro tiempo rechazan quizás la incomodidad que genera el ponerse a prueba y eventualmente quedar dividido respecto de la potencia con la posibilidad de ser impotentes. Y en última instancia las mujeres, ¿no? Tienen mucha más facilidad, ¿no? ¿Dónde están los varones hoy en día? Y yo respondería, bueno, están seguramente, ¿no? En el campo de lo femenino, ¿no? Los verdaderos varones de nuestro tiempo son en más de un sentido las mujeres. Desde la queja más radical del feminismo se habla del varón como alguien que tiene ciertos privilegios, algo que seguramente no sería discutible, pero quizás el punto donde ese privilegio toma un carácter fantasioso es suponer que los privilegios para el varón suponen un beneficio, ¿no? Que el varón no padece sus privilegios. Él se pone en juego la suposición de que el varón sería alguien que goza de esos privilegios y no es alguien que los padece las más de las veces. Y esto retoma el segundo punto que vos mencionabas, que es la fantasía, ¿no? Digamos, creer que la realidad se organiza de otro modo que no sea en función de fantasías, ¿no? La fantasía predispone, por decirlo así, al modo en que vemos la realidad. En última instancia, la diferencia entre varones y mujeres no tiene que ver tanto con la anatomía, sino con formas de fantasía totalmente distintas. El modo de fantasear del varón es irreductible al modo de fantasear femenino y viceversa, ¿no? En ese punto creo que lo que podría ubicar el psicoanálisis como central es que más allá de los cambios epocales, hay algo de el modo de vivir la fantasía y por lo tanto de organizar la realidad que es totalmente diferente. El verdadero misógino de nuestro tiempo es el varón feminista, es el varón que se declara feminista, el varón más ocupado en el goce femenino es efectivamente, ¿no? Porque es el varón que cree que puede pensar como una mujer, ¿no? Pensar como una mujer, es el varón que cree, no sé qué es lo que no se entendió, si pensar como una mujer, en fin, efectivamente creo que
en última instancia, el varón patriarcal, si es que existe, ¿no? Al que se le pide que sea empático, o al que se le pide que de alguna forma renuncie a sus privilegios, ¿no? Lo que invisibiliza es en realidad a ese nuevo varón que se muestra muy atento hacia las mujeres, que se muestra de alguna forma destituido de su masculinidad y sin embargo se vuelve un manipulador, se vuelve en más de un sentido alguien que sabe dónde pegarle a una mujer, ¿no? Digamos, en definitiva, las fantasías masculinas propiamente patriarcales son fantasías que en última instancia inhiben la posibilidad de acceso a lo femenino, ¿no? Creo que en ese sentido la crítica más habitual hacia el patriarcado no olvida un aspecto propio de cualquier formación patriarcal, que es que a las mujeres se las excluye de la violencia, ¿no? Digamos, lo que caracteriza a una sociedad patriarcal es que la mujer está excluida de la violencia, ¿no? Digamos, así es que en las sociedades tradicionales se acostumbraba a decir que a las mujeres no se les pega, ¿no? Digamos, si había una guerra, quienes iban a la guerra eran los varones, ¿no? Quienes van a morir, por lo tanto, son los varones. Sin embargo, lo que llama la atención en la sociedad contemporánea es que la violencia a la mujer se magnifica y se vuelve cada vez más sutil, ¿no? En última instancia, ¿no? Yo suelo discutir bastante en Buenos Aires de hecho me pasó, sin ir más lejos, ¿no? que para cuando fue el paro internacional de mujeres, que me llamaron para una entrevista de una radio, ¿no? Y yo les dije, pero yo hoy no tengo nada para decir, ¿no? Porque en última, ¿qué podría decir yo el día de un paro internacional de mujeres? Sería apropiarme de la voz de las mujeres, querer decir algo el día de un paro internacional de mujeres. Llamame al día siguiente y hablamos el día después del paro internacional de mujeres. Pero el día del paro internacional de mujeres, que hable una mujer. En cambio, ahí se ve de qué manera el varón feminista de nuestro tiempo cree que puede tomar la voz de la mujer para hablar, ¿no? Y la apropiación de la voz es el gesto de la voz como modo de hablar, la apropiación de la palabra es el gesto misógino por excelencia en ese punto. Por lo tanto, mi discusión no es tanto con el feminismo de mujeres, sino es más bien con esa pose pseudo empática, pseudo liberal, ¿no? Del varón que pide disculpas por ser varón, ¿no? En el varón que pide disculpas por ser varón es como el lobo con piel de cordero, ¿no? El varón que se desgarra las vestiduras y dice perdónennos, nosotros que les hicimos tanto daño. En muchas ocasiones lo que ocurre es que, digamos, y eso es algo investigado en Argentina, la misoginia de mujeres hacia mujeres es especialmente notable. Eso se comprueba sobre todo en Argentina. Hubo una investigación hace poco al respecto donde en espacios laborales mujeres embarazadas eran especialmente degradadas por jefas mujeres y eran limitadas en sus ascensos por jefas mujeres, ¿no? Entonces, en ese punto, el patriarcado no es el varón que domina a una mujer. El patriarcado como institución social, de alguna manera, digamos, es reproducido por hombres y mujeres. Y cuando pensamos en la fantasía de los varones, nos estamos olvidando de que las mujeres también reproducen una lógica patriarcal. Y el segundo punto que quiero mencionar para ampliar esta cuestión tiene que ver con que el esquema con el que cuestionamos el patriarcado y que muestra el carácter fantasioso de esto es que toma la forma de una revuelta adolescente. Esto es, vamos a cuestionar el patriarcado porque el patriarcado nos limita, como si esto de alguna forma llevara a una sociedad menos limitada. Y la mujer liberal de la que hablaba Rafael hace un momento es cada vez más una mujer más oprimida, y más oprimida muchas veces en función de la apertura de género. Esto es algo que se ve especialmente, ¿no? A mí me pasa como psicoanalista, ¿no? Hace 10 años yo recibía en la consulta mujeres frígidas que se quejaban de que, por ejemplo, no obtenían la satisfacción sexual, ¿no? Hoy en día, cada vez más recibo la consulta de mujeres que se quejan no de que no obtienen la satisfacción sexual, no de que no llegan al orgasmo, se quejan de que no tienen tantos orgasmos como creen que deberían tener. Porque nuestra sociedad entroniza a la mujer multiorgásmica, ¿no? Y en los últimos 10 años la aparición compulsiva, ¿sí?, de productos para el orgasmo de la mujer muestra una cierta obsesión por el goce femenino. Cada vez más normativo, cada vez más obligatorio, ¿no? Al punto tal de que debes gozar, es la normativa que nuestra sociedad supuestamente liberal le impone a la mujer.
el patriarcado, ¿no? Como tal, generaba sus propias formas de violencia, ¿no? Como decía hace un momento, el patriarcado, uno de los principios propios del patriarcado es que a las mujeres no se les pega. Claro, no se les pega en el espacio público, se les pega en el espacio privado, ¿no? Por eso las mujeres luego salían a la calle con anteojos negros, ¿no? Digamos, el varón frustrado que se peleaba con su jefe, ¿no? Y volvía a su casa y fajaba a su mujer, ¿no? Digamos, invisibilizaba la violencia al espacio doméstico. La violencia patriarcal es la violencia del espacio doméstico. Sin embargo, hoy en día no nos encontramos con la violencia hacia las mujeres en el espacio doméstico solamente, sino que hay nuevas formas de violencia que ya no son las del patriarcado, que son violencias en el espacio público. Un tipo persigue a una mujer por la calle con un revólver, ¿no? Ya no nos encontramos con esa violencia que necesita invisibilizarse. Por lo tanto, el discurso de la visibilizar lo invisible no nos permite ver las nuevas violencias invisibles que son visibles y que tienen que ver no tanto con la mujer ocupando un lugar de objeto en la sociedad, sino con la mujer ocupando un lugar de sujeto, un sujeto al cual se le supone un goce, una mujer que debe gozar cada vez más. Lo encontramos en los celos de los varones actuales, que, por ejemplo, otra gran institución patriarcal era el duelo. Un varón se encontraba con la situación de que su mujer le era infiel y se batía a duelo con otro hombre, corría a la mujer, como dice el tango, ¿no? Vos no tenés nada que ver, hombre a hombre resolveremos este asunto, ¿no? Hoy en día, frente a la situación de celos, son cada vez más los varones que por suponerle un tipo de satisfacción a la mujer en su infidelidad, la matan. Ahora, eso no tiene nada que ver con la violencia patriarcal. Esas son nuevas formas de violencia propia del mundo liberal que le supone a la mujer un imperativo de satisfacción cada vez mayor. Y es insoportable escuchar, ¿no?, la forma de satisfacción que le suponen los hombres, por ejemplo, ante una infidelidad a la mujer. Y como me decía una vez un paciente, me decía, ahora seguro que ella está en su trabajo cogiendo con su jefe, ¿no? Y entonces estoy seguro de que ahora está en el baño de su oficina cogiendo con su amante, ¿no? Digamos, lo único que yo le pude decir a este hombre para tratar de calmarlo un poco es decirle, coger en un baño no es gran cosa. No, seguramente no sea el polvo de su vida, ¿no? Digamos, es en un baño, es seguramente no, digamos, no hay mucho ahí para. Pero los casos de femicidio muchas veces lo que revelan son estos varones fuertemente celosos que no tienen que ver con la lógica de suponer detrás de la mujer otro hombre con el cual rivalizar, sino que suponen en la mujer una intención de gozarlos, de, bueno, digamos, incluso esto incumbe, ¿no?, especialmente, como decía hace un momento, no solamente las relaciones duales, ¿no?, porque muchas veces en los casos de femicidio hay detrás especialistas que alimentan fantasías. Por ejemplo, después de una separación, los abogados que construyen la fantasía de la mujer que te va a sacar todo, ¿no? Seguramente ella te va a querer ahora expropiar de todos tus bienes, ¿no? O sea, con respecto a la cuestión del femicidio, mi gran crítica no tiene que ver tanto con cuestionar la noción, sino reducirla a una relación dual y no incluir la participación institucional muchas veces de profesionales que incentivan fantasías que promueven los actos femicidas, ya sea jueces, abogados e incluso, ¿por qué no?, psicólogos, ¿no? Y un segundo punto que quisiera mencionar con respecto a esta cuestión, ¿no?, con respecto a la violencia, ¿no?, digamos, no solamente diferenciar entre la violencia patriarcal y la violencia actual, ¿no?, tiene que ver también con un matiz propiamente de época, lo diría de esta forma, que tiene que ver en particular, a ver cómo lo digo, ¿no? Creo que al quedar ubicada como sujeto al que se le supone un tipo de satisfacción, ¿no?, la mujer de nuestro tiempo, incluso muy lúcida, se infantiliza cada vez más, ¿no? Lo que corroboramos en muchas de las situaciones de la llamada violencia de género son vínculos profundamente infantiles. No es ya una relación entre hombres y mujeres, ¿no? De hecho, ¿no?, volviendo al título que nos reúne, el de si hay hombres o no hay hombres, ¿no?, me parece que cada vez también nos encontramos con una generalización de las posiciones infantiles que hace que tanto a hombres y mujeres les cueste mucho ocupar un lugar sexuado. Y esto sobre todo, que puede parecer una afirmación extravagante, ¿no?, sobre todo se corrobora hoy en día en algo que empíricamente se comprueba, que es que las consultas por niños a profesionales
de la psicología son cada vez por niños en edades más tempranas. Niños de 1 año, 2 años, 3 años, cada vez la edad por los niños a los que se consulta a un psicólogo es menor, lo cual muestra muchas dificultades de los varones y mujeres de nuestro tiempo para ocupar funciones parentales. Padres niños en el fondo. Exactamente, ¿no? Son hijos que tienen hijos, ¿no? Ni hombres ni mujeres quizás, ¿no? Hijos con hijos, que digamos a 1 año, 2 años se encuentran que no pueden sostener funciones parentales, ¿no? Ese es un gran problema de nuestro tiempo. No me considero un defensor de la masculinidad. De hecho, más bien lo que suelo hacer cuando tengo la oportunidad de hablar es transmitir lo difícil, lo torpe, lo incómodo que es la masculinidad, ¿no? Digamos, algo que también implica muchas restricciones para un varón, ¿no? Digamos, ser un privilegiado, ¿no? Digamos, al igual que en la dialéctica del amo y el esclavo hegeliana, ¿no? Ser el amo es muy incómodo, ¿no? Si uno piensa en la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, el amo es el único que no goza, ¿no? El amo es el que padece ser amo, ¿no? En última instancia, el que efectivamente descubre las condiciones para la satisfacción es el esclavo. Ser un amo es algo que ahí es donde creo que trato de hablar con mis amigas mujeres y muchas veces decirles no confundan sus reivindicaciones con fantasías, ¿no? Digamos, lo que puedo hacer como varón frente a la reivindicación femenina es, en todo caso, lo último que haría, lo más indigno que podría hacer sería querer identificarme con una mujer y decir yo estoy del lado de ustedes, porque no es cierto, ¿no? No estoy del lado de las mujeres, no podría estarlo, no sé ni cómo sería, ¿no? Digamos, lo que más recuerdo es que quizás cuando yo era niño tenía una prima que tenía unos vestidos preciosos y yo añoreaba usar vestidos como mi prima, pero ¿no? Después ese que recuerdo quedó reprimido, ¿no? Hasta apareció en un análisis después, ¿no? Digamos, siempre tuve una fascinación muy grande, siempre envidié mucho a las mujeres, ¿no? Digamos, tengo una gran envidia, ¿no? De hecho, Melanie Klein, una psicoanalista inglesa, ¿no? Hablaba de la envidia de los varones hacia las mujeres, ¿no? Como si creer que solamente existe la envidia del pene de las mujeres a los hombres, no inhibe que existe una gran envidia, ¿no? De hecho, algo que dice muy bien Melanie Klein es que los varones se vuelven hábiles en la inteligencia como una forma de compensar la incapacidad para crear, para producir, para procrear, ¿no? En última instancia, el varón intelectual no es un resentido, es aquel que no puede procrear en su propio vientre, entonces se dedica a tener esos hijos de fantasía, que son los libros, esas cosas que hacemos los varones, ¿no? La masculinidad es en última instancia la compensación de no poder haber sido mujer. Siempre a mí me parece un poco ridículo la persona que diría de una forma torpe, ¿no? Aquellos que después de 30 años me andan diciendo estoy buscando el amor de mi vida, siempre me parece un poco pelotudo eso, la verdad que creo que hay cosas más importantes, ¿no? Creo que incluso hasta la sobrevaloración del amor en la sociedad contemporánea, ¿no? Es una de las formas de opresión que toma justamente la sociedad liberal, ¿no? Esa especie de seguir buscando el amor toda la vida, ¿no? Celebro mucho más esas parejas que, ¿no? Se casaban a los 20 años y después de los 30 entraban en esa famosa felicidad de ignorarse recíprocamente el uno al otro hasta el fin de los días. Sí, yo voy a defender el amor porque... porque hay muchas más mujeres. Hay muchas más mujeres. Sí, igual yo envidio a los pelotudos, digamos, porque... que es la gran pelotudez del amor, pero también su maravilla, digamos. El pelotudo después de 40 años que se enamora de una... antropóloga y se va a vivir con los monos y ese tipo de pelotudez es bien enriquecedora, digamos. Pero esa posibilidad de decir yo puedo ser ese otro, digamos, que pasa mucho en los cantautores, que no sé cómo... Es que el problema ahí, Rafael, es que es llegar a determinada edad y tener que hacer una pelotudez para sentirte vivo. Cuando uno a determinada edad empieza a hacer pelotudeces para sentirse vivo, ¿no? No, si no es digamos, sano. es la vida de un pelotudo, ¿no? Sí, pero...